Pues aquí tiene la música de La Gesta Española, un espacio que ha dado lugar a un libro que se está vendiendo como churros. José Javier Esparza lo firmaba este fin de semana, se lo anunciamos la semana pasada en la concluida Feria del Libro. Y bueno, reanudamos con él nuestro episodio histórico. Decirles que tan histórico casi como este episodio es lo que La Razón propone, que la gente se sume a su iniciativa de solidaridad con las víctimas del terrorismo, reclamando dedicar calles con los nombres de las víctimas en toda España, en todos los pueblos, en todos los municipios. Es una gran iniciativa nacional que está liderando La Razón y que verdaderamente es hermosa. José Javier, ¿qué nos cuentas hoy? Tema políticamente incorrecto. Hoy como me gusta. Donde los haya. España es cristiana. Y ya verás tú a su majestad católica la gracia que le va a hacer. Hombre, pero sobre es así. todo el día que han dicho que llevan a la niña al cole porque es un cole laico. Pues ahí estamos, pero es que la verdad es que prácticamente nada en la historia de España, desde Roma hasta nuestros días, puede entenderse sin ese dato capital. Toda la historia y toda la cultura españolas son incomprensibles sin el elemento católico. Negar eso es pretender borrar de un plumazo 2000 años de historia. Que es exactamente lo que está ocurriendo hoy, pero para eso estamos nosotros aquí, para recordar lo que otros quieren olvidar. Así que veamos cómo empezó todo. Cómo España se hizo cristiana cuando ni siquiera era aún España. Pues vamos a ponernos en contexto. Pues así con música de Peplum, ¿verdad? bien traída, viajamos a los primeros decenios de nuestra era, unos 800 años después de la fundación de Roma. El Imperio Romano se extiende ya por toda la cuenca mediterránea, llega desde el Atlántico hasta el Índico, desde los desiertos de Egipto hasta los bosques de Alemania. Es tremendo. Y en ese conjunto, Hispania es uno de los territorios más ricos y prósperos. Ahora bien, Roma, que es una extraordinaria construcción política, sin embargo, acusa en su interior enormes convulsiones de carácter social y cultural. La religión de la Roma pagana ha perdido su vigor. El poder la ha transformado en una herramienta de legitimación imperial y al mismo tiempo han empezado a extenderse por todo el imperio numerosos cultos venidos de distintos lugares del orbe romano. Entre esos cultos se está difundiendo uno que acaba de nacer en Judea. En tiempos de Tiberio, un hombre ha sido crucificado por el Sanedrín judío. Ese hombre, un tal Jesús de Nazaret, era venerado como Mesías y anunciaba la buena nueva. Sus seguidores se aprestan a extender la noticia de su redención por todos los rincones del imperio y también en Hispania. Fíjate que los primeros cristianos además mostraron muy pronto su interés por Hispania. Y la principal prueba es nada menos que la carta de San Pablo a los romanos, una carta de San Pablo a los romanos fechada en el año 58. En ella, Pablo de Tarso, que está hablando desde el oriente del imperio, se dirige a sus hermanos de la propia Roma, les dice que ya ha concluido su misión en aquellas tierras del oriente y les anuncia su intención de viajar a occidente, tanto a Roma como a Hispania. Exactamente así lo dijo San Pablo. Ahora, como ya no tengo campo de trabajo en estos países, y hace muchos años que estoy deseando ir a vosotros, espero visitaros de paso para España. Confío en que me encaminaréis hacia allí, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. En este momento estoy a punto de salir para Jerusalén. Una vez cumplida esta misión, partiré para España pasando por vuestra ciudad. Pues ya lo ven, esto es lo que cuentan las Sagradas Escrituras. Sabemos que Pablo, en efecto, fue a Jerusalén y que de ahí marchó a Roma. No sabemos si llegó a venir a España como anuncia en la carta. Fuentes muy remotas lo dan por hecho, pero no son definitivas. Bueno, la tradición dice que Pablo desembarcó en Tarragona y algunas fuentes dan incluso el nombre de los primeros conversos, que fueron dos mujeres, Xantipa, que era la esposa del prefecto romano Probo, y su hermana Polixena. Esta no es la única tradición sobre el origen del cristianismo español. Una de las más hermosas y duraderas, al margen de su verosimilitud, es la del apóstol Santiago el Mayor. Dice esta tradición que Santiago predicó en Hispania y en su periplo recibió la aparición de la Virgen a orillas del Ebro.
De vuelta a Jerusalén, fue martirizado y su cadáver después recogido por sus discípulos y enterrado en Compostela. Sí, esto no es ningún capricho, es decir, lo dicen San Isidro de Sevilla y el Beato de Liébana, es decir, que esos son los fundamentos, ¿verdad?, de esta tradición. Otra de las tradiciones más conocidas es la de los 7 varones apostólicos que envió San Pedro a España. Además conocemos los nombres de estos varones, que eran Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Según esta tradición, los 7 varones llegaron a Aci, la actual Guadix, en Granada. De allí fue la primera conversa, una tal Luparia, una noble hispano-romana. Hay una historia fantástica, y es que, acosados por las autoridades, los 7 apóstoles, en su fuga, cruzaron un puente. Y fue nada más cruzarlo y el puente ¡pum!, se vino abajo. Se vino abajo de manera milagrosa, salvando a los apóstoles fugitivos. La ciudad de Guadix, que vio aquello, se quedó impresionada y se convirtió en masa. Fue la primera ciudad cristiana de España, Guadix. Después, los 7 varones van a predicar en Ávila, Granada, Almería, Jaén, Murcia. San Segundo, por ejemplo, es patrón de Ávila por este motivo. A las tradiciones hay que darles el valor que merecen. No siempre corresponden a hechos precisos, pero desde luego obedecen a una realidad histórica que hay que saber interpretar. Pues sí, en nuestro caso concreto, la penetración del cristianismo en España desde el siglo I, es decir, desde el principio, está acreditada por fuentes tempranísimas, fuentes que datan del siglo II, es decir, muy cercanas, como son las de Tertuliano o Ireneo de León. ¿Quiénes trajeron a España la fe de Jesús en fecha tan temprana? Pues mira, durante mucho tiempo se pensó que la difusión del cristianismo había ido ligada a la diáspora judía tras la destrucción del Templo de Jerusalén, pero hoy sabemos que no fue exactamente así. Los historiadores israelíes sostienen hoy que la diáspora fue mucho menos numerosa de lo que se creía. Por otra parte, consta que los principales agentes de difusión religiosa fueron las legiones, los soldados, con sus miles de hombres venidos de todos los confines. Fueron los legionarios los que llevaron a Roma cultos del Medio Oriente como el mitraísmo, el culto a Mitra. Y del mismo modo parece acreditado que en Hispania fueron también los soldados quienes trajeron ese nuevo culto que anunciaba la muerte del Mesías en la cruz y la redención de todos los hombres. Así, señor, así fue. Fueron los soldados de la Legio Séptima Gémina quienes transportan la buena nueva en sus petates. Fíjate que esta legión, la Séptima Gémina, la había creado el emperador Galba cuando aún no era emperador, en el año 68 en la ciudad de Clunia, al sur de Burgos. Es interesante porque Galba era un anciano general que pasaba ya de los 70 años, que se levantó contra Nerón. Frente al despotismo voluble de Nerón, Galba representaba, a pesar de que era un anciano, todas las clásicas virtudes romanas: serenidad, severidad, capacidad militar, eficacia política, y estas virtudes le habían llevado a gobernar diferentes partes del imperio, y en particular la Tarraconense, que era la gran provincia noreste de España. Cuando Galba se enteró de que Nerón quería asesinarle, lo que hizo Galba fue levantar a sus legiones y marchar sobre Roma. El poeta griego Cavafis, un poeta contemporáneo, inmortalizó ese momento en unos versos extraordinarios. Dicen así: No se inquietó Nerón cuando escuchó del délfico adivino aquel oráculo: cuídate de los 73 años. Quedaba tiempo aún para gozar, pues Nerón tiene 30 años y es bien largo el plazo que le ha concedido el Dios para ocuparse ya en futuros cuidados. Ahora a Roma volverá un tanto cansado, pero tan felizmente fatigado de este viaje que ha sido todo días de placer, por teatros, por jardines, por gimnasios, las noches de las ciudades de Acaya. Ay, de cuerpos desnudos el placer. Ay, sobre todo. Así, Nerón, y ya en Hispania, Galba reúne y ejercita sus tropas a escondidas. Aquel viejo de 73 años.
Así que los 73 años que le dijo el oráculo a Nerón que cuidadito, y Nerón pensaba que era por él, eran los 73 años que ya tenía Galba, que fue el emperador que acabó con Nerón. Fíjense. En fin, estas son las cosas de los oráculos, que a veces adivinan lo que uno no quiere adivinar. Exactamente. La difusión del cristianismo en España sigue el camino de la Legio Séptima Gémina, desde Andalucía hasta Galicia y Zaragoza, sobre el eje de la Vía de la Plata. La buena nueva se extiende por todas partes y en particular en las zonas urbanas. Luego, el principal impulso va a tener lugar entre los siglos III y IV, y es también cuando comienzan las persecuciones y los martirios. El primer martirio del que tenemos constancia documental tuvo lugar en el anfiteatro de Tarragona, el 21 de enero del año 259 exactamente. Fueron quemados vivos el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio, y pronto se le sumarían otros mártires, los niños Justo y Pastor en Alcalá de Henares, Santa Justa y Santa Rufina en Sevilla, San Vicente mártir en Valencia. El martirio, ya lo saben, forma parte esencial de la primitiva historia cristiana y es además el principal testimonio histórico de este vigor religioso, social y cultural que tenía el cristianismo en la Roma de los siglos III y IV. ¿Por qué se martirizaba a los cristianos? Pues los cristianos morían por su fe, pero Roma los perseguía por razones políticas. Claro, el punto clave era este: reconocer la naturaleza divina del emperador. En el sistema imperial romano, el emperador se atribuía la misma naturaleza que los dioses. Hubo emperadores que interpretaron esta identificación como una metáfora política, pero hubo otros que se la tomaron a pie juntillas, completamente, y en consecuencia exigieron una sumisión ya no política, sino religiosa. Claro, los cristianos siempre habían estado dispuestos a dar al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios, pero no podían dar al César lo que era de Dios. Hay que decir que en esto los cristianos no estuvieron solos. Otras escuelas del espíritu, como por ejemplo los estoicos, siguieron el mismo camino que inauguraron Pedro y Pablo, ajusticiados por Nerón. Fueron tristemente célebres las brutales persecuciones de los emperadores Valeriano, Galieno, Diocleciano y Maximiano. Estos últimos ya nos sitúan a finales del siglo III. Los emperadores han convertido el Estado en una monarquía absoluta basada en la burocracia, el ejército, la servidumbre de los campesinos libres y la esclavitud. Consiguen que la economía romana se recupere, pero a cambio de convertir el imperio en un sistema político gemelo de los despotismos orientales. Fue Galerio, ya a partir del 305, quien desató la peor de las persecuciones. Después de derribar cuantas iglesias encontró en pie, quemándolas con los fieles dentro, ordenó un sacrificio general en todo el imperio a los dioses de Roma, y quien se negase a participar sería ejecutado. Lo más impresionante es que tan drástica medida fracasó. Los cristianos prefirieron morir por miles antes que a jurar de su fe. El propio Galerio enfermó mortalmente y terminó firmando en 311 el llamado Edicto de Tolerancia, el Edicto de Nicodemia, que terminaba con la persecución, autorizaba a los cristianos a construir sus iglesias y les solicitaba rezar por el bien público y por el emperador. Galerio murió 5 días después de firmar el edicto. Y mientras tanto en Hispania el cristianismo proseguía su expansión. Hubo un acontecimiento fundamental que fue el Concilio de Iliberis, que hoy es Elvira, en Granada, que desplegaba en 81 cánones la ley eclesiástica más antigua que conocemos sobre el celibato del clero y la institución de las vírgenes consagradas a Dios. Fíjate, esto apareció en España. ¡Ay, qué cosas! Mientras tanto, en Roma era proclamado emperador Constantino I el Grande, cuyo edicto de Milán, en el año 313, legalizaba la religión cristiana. Constantino convoca además, ya en 325, el primer concilio de Nicea, que otorgó al cristianismo plena legitimidad. En este concilio, un obispo español, Osio de Córdoba, consejero de Constantino, preside la primera definición doctrinal del credo, que decía así: Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y creo en un único Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, por quien todo fue hecho.
Tenía que haber un español detrás de eso que todos conocemos, pues míralo. Amigo, Ocio de Córdoba. Sí, es que hemos estado en lugares fundamentales de la historia y lo peor es que ya no nos acordamos ni lo sabemos. Efectivamente. Bueno, pues el primer emperador cristiano fue Teodosio, un hispano cuya cuna se disputan Sevilla y Segovia. Un tipo, Teodosio, de carácter muy complicado, muy vehemente, buen soldado, muy puntilloso con sus deberes, también muy voluble, al que le tocó lidiar con un imperio ya caótico y en descomposición. Pero fue Teodosio quien hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, por supuesto, Hispania incluida. Y a partir de ese momento toda la historia de España va a ser inseparable del cristianismo. Lo será en la Roma agonizante, en el reino visigodo, en la reconquista contra el Islam, en la unificación de los reinos peninsulares, en el descubrimiento y evangelización de América y Filipinas, en el imperio donde no se ponía el sol, y aún después en el mundo hispano donde el sol se puso. Por eso no se puede entender la historia de España al margen de la cristiandad. Y esa es la verdad sobre España. Esa es la verdad de la historia, no la que unos quieren ver, sino lo que aconteció realmente, y se lo contamos aquí, en la tarde, y gracias a José Javier Esparza. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.